Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que necesitan efectivo en estas vacaciones. Te vamos a contar cuáles son los bancos más convenientes para sacar un préstamo personal. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Eduardo Curia. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala. También nos está acompañando Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y también nos está acompañando Maite Peñoni con información de bancos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando del dólar, que en estos últimos días alcanzó su nivel más alto desde la apertura del cepo, ubicándose en torno a los 14 pesos. Miguel, al margen de las cuestiones puntuales, ¿no?, que hayan influido en esta fuerte suba que tuvo el dólar en estos últimos días, se ubicó en un nivel más acorde al que esperábamos, ¿no?, al inicio de este proceso, ¿no?, cuando se liberalizó precisamente el mercado cambiario. Es verdad, Alejandro. Recordarás, el 17 de diciembre el gobierno unificó el mercado cambiario y realmente fue por todo. Fue mucho más agresivo que lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba una apertura más tímida, fue realmente con los tapones de punta y eso salió bien. Salió bien y lo que generó, si ustedes recuerdan, es una apertura en el mercado ese día en el orden de los 14 pesos y hasta fin de año el dólar terminó bajando un peso. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los importadores quedaron afuera de la cancha tratando de volver a armar los papeles para presentar en los bancos. Y los exportadores estuvieron vendiendo producto del compromiso asumido con la baja de retenciones y la devaluación, ¿sí? Entonces, vimos un fin de año con un cuello de botella al revés de lo que sucedía en el fin del gobierno de Cristina Fernández, ¿sí? O sea, quedaron solo los exportadores y eso deprimió bastante la cotización. Bueno, en estos 3 días del 2016 estamos viendo la contracara de eso, ¿sí? Ya los importadores están nuevamente en condiciones de demandar en el mercado. Si ustedes, no sé si lo saben o lo recuerdan, parte de la unificación cambiaria trajo un cronograma donde las importaciones vencidas se podían ir regularizando y eso viene con un contador mensual. Entonces el 1 de enero vuelve a cero el contador mensual y hay demanda en los primeros días del mes. Lo más importante es que tenemos por delante mucha volatilidad en el mercado y eso tiene que ver con que el nuevo directorio del Banco Central ya ha manifestado su interés en tener a la inflación como variable de política y no el tipo de cambio. Entonces, por definición, eso implica a través de la tasa de interés y en función de lo que ocurra con la inflación, dejar que el tipo de cambio sea la variable residual. El gobierno tiene que encontrar, ¿no?, un delicado equilibrio entre un dólar que sea lo suficientemente alto para estimular la inversión en los sectores exportadores y de este modo la actividad económica, pero al mismo tiempo que ese dólar no alimente, ¿no?, una suba de precios que termine complicando las negociaciones salariales, ¿no?, que como hemos visto a lo largo de estos últimos días cada vez se van anticipando como más calientes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo más importante a tener en el radar para los próximos meses es qué porcentaje de la devaluación termina finalmente inflando los precios, porque eso es la clave de ese nivel mágico o de equilibrio
múltiple que vos estás mencionando. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema con Eduardo Curia en el último bloque, pero ahora vamos a comenzar a brindarles información a todos aquellos que están planeando sus vacaciones. Vamos a comenzar contándoles cuáles son los bancos en los que pueden conseguir los créditos personales más convenientes del mercado si están necesitando justamente efectivo para este verano. Sí, Ale, porque irse de vacaciones es muy lindo, pero también genera muchos gastos y sacar un préstamo personal es una buena opción para poder financiar tus vacaciones. Así que vamos a ver en pantalla cuáles son los préstamos personales más convenientes. Son a 12 meses y cada 1.000 pesos del préstamo. Los que encabezan los más económicos, Banco Ciudad y Banco Provincia, 102 pesos la cuota. Banco Credicop con una tasa variable de 103 pesos. Banco Nación con una tasa fija también de 103 pesos. Macro, tasa fija 111 pesos. Continuamos, van subiendo de a poquito. HSBC 113, Patagonia 113, Santander Río en el mismo número, Banco Francés 114 y por último, el más alto, Banco Galicia, ¿sí? Con un costo de 115 pesos. Recordemos que esto es a 12 meses, a tasa fija o variable de acuerdo al banco. Ahora vamos a ver la siguiente placa, ¿sí? Con préstamos personales, donde lo que vemos es la cuota más baja que se puede pagar en cada banco por un préstamo de 1.000 pesos. Banco Provincia primero con un costo de 37, Banco Ciudad 39, un poquitito más arriba, Banco Nación 42, Credicop 42,50, Santander Río 48 con una tasa fija. Continuamos viendo, Banco Macro 52, HSBC 53, Banco Francés 54, Patagonia en el mismo número y Banco Galicia, el más alto de todos, 55. Atentos porque, como vimos en las placas, hay mucha diferencia entre uno y otro y es importante estar atentos. Tal cual, justamente con esta información podés hacerte un ahorro importante eligiendo aquella entidad que tiene la cuota más baja por el monto del préstamo que vos estás obteniendo. Muy bien, vamos a seguir con información para los turistas, para aquellos que se están yendo al exterior en este verano. Justamente siempre surge la duda, Yami, ¿qué es lo más conveniente, ¿no?, al momento de adquirir la moneda que vamos a utilizar en el lugar de destino? Sí, siempre surge, pero puntualmente surge hoy por hoy, ¿sí? Luego de todas las novedades que recibimos con los supereconomistas que somos los argentinos y en un contexto muy particular económico en lo que es Argentina y lo que es Brasil, que ha devaluado su moneda. Entonces, hoy por hoy nos hacemos un montón de preguntas que por ahí antes no nos hacíamos tanto. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, me voy a Brasil, voy, compro unos reales y ya estoy. Y la realidad es que hoy por hoy lo que conviene a ciencia cierta y como están las cosas en el día de hoy y por unos días más, es comprar esos dólares que permite actualmente, sin mucha historia, ¿sí?, hasta 500 en efectivo, una casa de cambio, un banco, y llevar ese dinero, ¿sí?, al destino. En este caso, por ejemplo, y vamos a especificarlo, nos vamos a Brasil, Ale. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en Uruguay, primero que es menos que la que viaja a Brasil. A Brasil se esperan 2 millones de turistas argentinos. En Uruguay la gente se maneja mucho más en dólares, justamente directamente paga en dólares, y la realidad es que como somos tantos argentinos los que en algún momento fuimos o queremos ir, vamos a ir por esa moneda. Entonces, si uno va con los dólares vamos a establecer unos 13,50, 14, ¿sí? Y los consigue a unos 3,80, termina pagando 3,60. Contra lo que pagaría acá si quiere adquirir directamente el real entre 4 y 4,50 según el día. La diferencia es poca, pero desde ya que uno no va a comprar un real ni dos, sino que tiene que vivir, ¿sí?, y mínimo 7 días, vamos a ver así. La diferencia, ya me queda claro, entre comprar los reales con pesos argentinos acá o comprar los dólares y comprar luego los reales allá en Brasil. En este momento lo que conviene es ir directamente con esos dólares, que usted los puede comprar, los puede tener ya guardados, a cambiarlos acá o directamente adquirirlos en el banco. Lo que no hay que hacer bajo ningún punto de vista es ir con los pesos allá, eso ya creo que está claro, no ir con pesos a comprar reales, eso no se nos ocurría en ese momento, no se nos va a ocurrir ahora. Y recuerden que también está la opción de la tarjeta de débito, de la tarjeta de crédito, pero que la tarjeta de crédito tiene el cierre del resumen, ese es el valor dólar al cual se tiene que pagar. Y la realidad es que hoy estamos tranquilos, mañana veremos, y eso ya me hablaste vos antes, Si Miguel. esperamos una devaluación, conviene usar la tarjeta de débito.
Eso es clarísimo. La de débito porque es como pagar con el efectivo, sí, pero recordemos, se recomienda viajar con un 25% de ese efectivo que uno va a usar y tratar, sí, en especial en un país como Brasil que acepta bastante tarjeta de débito, y ir repartiendo, porque no solo está la cuestión económica, sino también está la cuestión de la seguridad y no me voy a ir por las ramas, pero uno tiene que siempre que va de viaje a cualquier lugar del mundo, ir como dividiendo esa porción de efectivo, a ver, de todos los instrumentos que uno tiene para pagar, para así estar seguro y no destinar todo a ir con toda la plata encima o solo con tarjetas. Pero bueno, esa es una recomendación que les doy así, al pasar. Dale, muy bien, cerramos entonces así rápidamente este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y rápidamente vamos a comenzar a contestar a todas tus preguntas. Por ejemplo, tenemos la de Pablo sobre el estado del Banco Meridian. Vamos a contestarle entonces a Pablo sobre el estado de esta entidad. Vemos los números en pantalla. El Banco Meridian tiene un patrimonio de 73 millones de pesos, depósito 355 millones de pesos con un resultado de 11 millones. Los resultados son positivos, está en línea con lo esperable en el mercado, así que le damos carita sonriente. Bueno, el gobierno viene adelantando que en las próximas semanas se anunciarán aumentos en las tarifas de luz y gas para comenzar a reducir los enormes subsidios que se le dan a estos servicios por parte del Estado. Maite conversó con la gente, le pidió su opinión en la calle sobre este tema. Café Financiero le consultó a los consumidores si están de acuerdo con esta medida y si creen que este es el momento adecuado para tomarla. ¿Estás de acuerdo con la suba de las tarifas para la luz y el gas? No, claro que no, es un traslado del costo de los ricos que se están llevando toda a los que no tenemos con qué pagarlo. Sí, en cuanto y tanto mejoren y no nos corten la luz, y sí, creo que sí, que está muy barato en relación a otras cosas. No, para nada, nos están golpeando a los trabajadores. ¿Que esta suba debería alcanzar a todos los consumidores o exceptuar a aquellos que no tienen? Creo que la realidad creo que debería alcanzar a los que más tienen. Creo que los que pueden pagar deberían pagar más, sí. Esto tiene que ver con los intereses de quien gobierna. Si a quien gobierna no les interesa lo que le pase al que paga, pues bien. ¿Es el momento adecuado para tomar esta medida luego de la devaluación y la eliminación de las retenciones que ya vienen teniendo un poco de impacto sobre el bolsillo? Nunca es el momento para nada. En este país realmente nunca es el momento. Si es Cristina porque Cristina, si es Macri porque es Macri, nunca todos vamos a estar de acuerdo. Estoy de acuerdo con que sí suba y sí se mejoren todos los servicios en realidad. Mayormente se está de acuerdo en que los subsidios a los servicios públicos son tal vez el área, ¿no?, en el que más se debe actuar para reducir el enorme e insostenible déficit fiscal que existe. Pero el gobierno tiene que ser cuidadoso, ¿no?, con cómo aplica estas subas, más después de la devaluación y de la eliminación de las retenciones que le aplicó, ¿no? Como decía ahí alguno de los entrevistados, un golpe importante al bolsillo de los argentinos si no quiere, ¿no?, perder el apoyo de la sociedad y complicar aún más las negociaciones salariales, ¿no?, el tema del que hablábamos justamente en el primer bloque. Bueno, cambiando de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, concentrándonos ahora en lo sucedido a nivel internacional, donde hubo, Miguel, importantes novedades, ¿no? Efectivamente, Alejandro, llegaron los Reyes, no trajeron regalos para los inversores, las bolsas empezaron el año muy débiles y tiene que ver esto con China. China sigue siendo la segunda economía mundial, empezó el año con una devaluación del 2% del yuan, su moneda, y muchos recuerdan lo que fue la patinada de agosto del año pasado, así que los mercados con mucha precaución, con mucho nerviosismo y bueno, muy atentos a cómo sigue la película. Muy bien, bueno, un contexto internacional que agrega complejidades a las que ya tenemos aquí localmente. Vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Claro, porque Ezequiel nos preguntó la situación de Provincia Seguros. Estos son los indicadores. Arranca con un activo de 3.649 millones de pesos, pasivo 3.089 millones, patrimonio 559 millones de pesos, resultado positivo 35 millones de pesos, primas 1.151 millones de pesos, se informa 9.097 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde en nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Muy bien, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con el economista Eduardo Curia. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Eduardo Curia para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Bueno, como decíamos en el primer bloque, el dólar alcanzó en estos últimos días, bueno, en particular hoy, cerró en su nivel más alto desde la apertura del cepo en torno a los 14 pesos. ¿Cuál es tu opinión sobre la manera en la que está manejando, ¿no?, el Banco Central, el gobierno, el mercado cambiario desde la liberalización, ¿no?, que se efectuó el 17 de diciembre? Y dentro de lo posible, digamos, con un manejo de tasas que le alivianó cuando se vino medio abajo el tipo de cambio, a su vez tiene que atender la cuestión de la absorción monetaria, porque en cuanto a lo fiscal seguimos de la misma manera que estamos antes. Hubo muchas noticias en ese frente, ¿no? Acá el kit también es el reflejo en precios, y que este hecho de que es como que hicimos un saltito, que de los 13 y algo a los 14, no se ha tomado por algunos como una excusa para remarcar. Esto creo que el gobierno tiene que estar muy en vigilia sobre este punto, ¿no? En principio, igual el Banco Central no respondió a este salto, ¿no?, que comenzó ayer, o bueno, también podemos decir que comenzó el lunes, con un aumento de las tasas, ¿no? Las mantuvo, incluso en verdad algunos tramos, o la mayoría de los tramos, depende cuál, bajó la tasa, ¿no? No, por eso, digamos, es como una tasa que después del primer envión, aún bajándola, le permite cierta absorción frente también a una emisión, la que dejó incluso el gobierno anterior en un par de semanas, fue tremendo. Ahora, el tema del pass-through es el kit donde no solo es un tema que la tasa... no, la gente que por ahí usaste una expresión muy técnica, ¿no? El traspaso a precios de la devaluación. Que ahí está el juego de la, podríamos llamar, este gobierno, no sé si será liberal o no liberal, de alguna manera, y con el correr de los días, hace política de ingresos activa, como corresponde, y como yo señalé de que así debía ser si uno iba a una política de choque, que me parece bien. Bueno, ahí está el punto, porque después viene, bueno, tú lo dijiste antes, la prueba ácida por antonomasia, que es el tema de las paritarias. Las negociaciones salariales, ¿no? Le va a dar sinergia al gobierno hacia adelante si la cosa se encausa, o vamos a tener problemas muy graves si no hay tal encauzamiento. Pero en principio, ¿no?, ¿te sentís cómodo con un dólar en torno a los 14 pesos? ¿Crees que es un dólar que, suponiendo, digamos, que se preserve después a lo largo del año esta ganancia de competitividad, le puede brindar a la economía un impulso, o crees que se necesita un dólar todavía más elevado? No, esto para mí es un semi-minimalismo, pero creo que sería... a premiar mucho más a la economía, hacer una exigencia a lo que es mi nivel del tipo de cambio desarrollista, lo que fuere. Y más aún, una vez que las retenciones prácticamente se anulan, ya no hay posibilidad alguna de ese tipo de cambio. ¿Vos hubieras ido con un dólar más alto sin eliminar las retenciones? Yo no hubiera sido tan drástico con las retenciones. Y quizá en el tema básico hubiera sido más enfático, incluso hasta adquiriendo dólares, cosa que no ha hecho el gobierno. Las reservas han aumentado porque hay tipos que han dispuesto nuevamente colocar en el sistema dólares, ¿no? Pero no ha hecho
Pero lo que ves como algo que es un punto importante es que no hay margen en principio para que el dólar suba mucho más sin generar complicaciones serias en las negociaciones Hasta salariales. yo diría que sería bueno que se aclarara lo más rápido posible completar el stock de intervención. ¿No? Porque ahí está todo el bla 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 con el asunto del repo que yo colocaba, pero hay que hablar con Grecia, bueno. Me parece que eso es bueno que de una vez por todas se concrete. ¿Te parecería importante que el gobierno que establezca como una referencia de un nivel máximo en el cual podría intervenir para contener el dólar? Sí, llegado a local, por eso la flotación intervenida, digamos, frente a todo la teoría que se desarrolla, que la hace Placay antes de ser ministro, que viene, digamos, de la Universidad de San Andrés, por decirlo así, el núcleo, decir, bueno, hay un dólar implícito de 15, bueno, todo ese bla, 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 bárbaro, pero después dije, no, flotación intervenida y política de ingresos activa. Ahí el mercado solo no. Hubo justamente cruces en estos últimos días. En verdad, hubo declaraciones del ministro de Economía vinculadas con las negociaciones salariales, levantando el fantasma de los despidos, si los reclamos son excesivos, y después hubo una respuesta de Hugo Moyano, uno de los principales líderes sindicales, señalando que los sindicalistas van a pedir lo que la inflación haya deteriorado el salario. ¿Cómo ves estos primeros cruces, estas primeras escaramuzas? Ese es el juego. La expresión de Placay no me pareció del todo feliz, porque suena un poco a medio a chicana, claro, a toreo, y los otros torean también, ya la saben lunga de esto. Me parece que ahí lo que falta, porque claro, la economía sigue estando mal, más allá de que se hayan tomado algunas medidas correctas, pero sigue estando en el fondo calamitosa, que es lo que quedó del 2015, con restricción externa, o creemos que ya resolvimos la... Entonces me parece que falta explicar, cosa que no sé por qué, escapa a mis posibilidades, el gobierno de Macri no hizo una descripción, un inventario preciso y detallado de la calamidad que quedó de la administración anterior. Entonces, si es un llamado a la reflexión general, donde entran todos, empresarios, sindicalistas y demás, yo creo que esa explicitación franca, honesta, estricta, podría ayudar a entender un poco en dónde estamos. Se habló igual, Eduardo, de la intención de llegar a un acuerdo social, ¿no? Hay como una pretensión, de ir en esa dirección. Yo creo que ahí sí hay que por eso abordarlo, pero me parece que el abordarlo necesita el contexto de la franqueza y clarear en qué marco estamos, porque parece que hay una infinidad de gente que no percibe la gravedad o el punto de degradación al que llegó la economía argentina, donde la falta de dólar es la expresión paradigmática, por decirlo así. ¿Pero crees en este sentido que es inevitable que los trabajadores acepten una caída de su poder adquisitivo? ¿Crees que deben aceptarlo? Y siempre, digamos, ahí hay un tema que es la famosa cuestión. ¿Es el ajuste por indexación pasada o me juego hacia adelante? Entonces ahí hay un trade-off, hay un compromiso, y ahí teóricamente podría quedar algo en el origen para después quizá ganarlo después. Pero explicarlo esto se requiere mucho. Sí, tal cual. Bueno, nos queda un minuto. Faltó en lo que va de la gestión anuncios en materia fiscal, si bien se anticipó que va a haber algo por el lado de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Y bueno, evidentemente seguimos, la inercia porque es muy jorobado, y ojo, cuando se habla del tema de los subsidios son 5% del producto, pero todo lo que es tema personal, que digo activos, pasivos, asistidos, son 15%. Entonces, a veces tengamos en cuenta cómo son el tema de las proporciones. Y el tema, lo que es personal en este sentido amplio que yo digo, está a su vez cuasi indexado con los salarios que se discuten a nivel privado. Entonces, veamos que ahí hay, digamos, hay espacio también para cortar. Una torta muy importante.
Muy bien, bueno, Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con el análisis de Eduardo Curia sobre las cuestiones que está afrontando en materia económica el gobierno en estos días y con una idea importante, ¿no? Justamente la necesidad de explicitar con más claridad cuál es el rumbo hacia donde se está yendo y bueno, y cuál es la situación real en la que ha quedado, en la que se encuentra la economía a partir de algunas de las políticas que desarrolló el gobierno saliente. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.